Imagínense despertar un día cualquiera y que tu ciudad se encuentre en llamas, que las sirenas no es una alarma, sino una advertencia de que vendrán misiles, que tu país de un día para otro se convierta en campo de batalla, más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no fue una película, esto le sucedió a millones de ucranianos el 24 de febrero de 2022, y hoy, más de 4 años después, la guerra continúa. Soy Christopher Joshua Padilla Guerrero del sexto hábitat del Turno Matutino y esto es una crónica periodística sobre el conflicto de Ucrania y Rusia en el mapa político, humano y económico. Para comprender mejor este conflicto, retrocederemos hasta el año 2014. Este año, Ucrania vivió una revolución ciudadana conocida como el Euromaidan, donde miles de personas salieron de sus casas y protestaron en las calles ucranianas a acercarse a Europa y alejarse de la influencia rusa. El gobierno prorruso cayó. La respuesta de Vladimir Putin fue inmediata y contundente. Rusia anexó Crimea, una península ucraniana estratégica, y apoyó a grupos separatistas en la región de Donbass, en el este del país. Desde entonces el conflicto nunca se apagó del todo, pero en el 24 de febrero de 2022, Putin cruzó una línea que nadie esperaba. Lanzó lo que él llamó Operación Militar Especial, donde él estaba convencido de que sería una guerra corta, que Ucrania caería en pocos días. Se equivocó del todo. Los números de esta guerra son difíciles de pronunciar, ya que hasta principios de 2026, más de 25.000 civiles ucranianos han perdido la vida, y entre ambos ejércitos se estiman más de 200.000 soldados muertos. Cifras que hacen de este el conflicto más mortífero de toda Europa desde 1945. Pero los muertos no son el único drama, ya que más de 7.3 millones de ucranianos tuvieron que abandonar su país. Otros 7 millones más se desplazaron dentro del territorio huyendo de los bombardeos. Son familias enteras que le perdieron todo de la noche a la mañana. Y hay algo más que los números no capturan del todo. Ucrania se está convirtiendo poco a poco en una nación de viudas y huérfanos, una catástrofe demográfica que tardará generaciones en sanar. La Organización Mundial de la Salud registró casi 2.000 ataques contra hospitales y centros de salud. No son errores, son hospitales bombardeados. 4 años después de que comenzó la invasión, la línea del frente supera los 1.100 kilómetros. Es una guerra de desgaste, lenta, brutal y tecnológica. Los tanques y los aviones ya no son los protagonistas, ahora son los drones. Entre 6.000 y 8.000 drones son lanzados cada día de cada lado. En 2025, los drones fueron responsables del 70% de las bajas en el campo de batalla. Es una guerra que se pelea desde pantallas y tecnología de precisión. En el frente terrestre, Rusia ha avanzado, pero mucho más lento de lo que se esperaba, ya que en los primeros meses de 2026 sus ganancias se redujeron a apenas 5 kilómetros cuadrados diarios, muy lejos de los 11 que conquistaban en 2025. Ucrania, por su parte, logró algo histórico en agosto de 2024, ya que logró cruzar la frontera rusa y llevar la guerra al territorio del país invasor, en el Oblast de Kursk, una operación audaz que buscaba presionar a Putin y demostrar que Ucrania no solo defiende, también ataca. En el sur, las fuerzas ucranianas recuperaron recientemente más de 400.000 kilómetros cuadrados en la región de Zaporizhia, pequeñas victorias en una guerra que nunca termina. En 2025 y 2026, las conversaciones de paz se han multiplicado en Abu Dhabi, en Estambul y más reciente en Ginebra, siempre con Estados Unidos como mediador. Pero los resultados han sido decepcionantes. Las negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Ginebra concluyeron sin ningún acuerdo concreto. Ambas delegaciones las calificaron de difíciles. ¿Por qué no hay paz? Porque las posiciones son radicalmente opuestas. Rusia exige el control total del Donbass, la región industrial en el este de Ucrania, y que las fuerzas ucranianas se retiren de lo poco que aún controlan. Ucrania responde que jamás cederá su territorio soberano. Otro gran punto de quiebre fue la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, hoy bajo control ruso. Su futuro es uno de los temas más sensibles de toda Europa y de la mesa, ya que el presidente Zelensky ha acusado a Rusia de alargar deliberadamente las negociaciones,
Putin, por su parte, ha utilizado gestos simbólicos como una tregua en Semana Santa, que muchos analistas interpretan más como una propaganda que como voluntad real de paz. Y en medio de todo esto, la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca cambió el tablero en Estados Unidos de América. Ya no actúa como garante del orden internacional, sino con una lógica transnacional que busca resultados rápidos, y eso ha significado presionar demasiado a Ucrania para que acepte condiciones que muchos en Kiev consideran inaceptables. Existe un tema que los medios no reportan, y es: ¿qué le está costando esta guerra a Rusia? Putin prometió una victoria rápida. Hoy enfrenta un conflicto que ya superó en duración a la Gran Guerra Patriótica, como es que lo llaman los rusos a la Segunda Guerra Mundial. El impacto económico es severo. El PIB ruso creció apenas un 1% en 2025, y las perspectivas para su 2026 son peores. Las exportaciones cayeron a su nivel más bajo de 2020. El gasto militar podría representar el 8% del PIB del país en 2026, una cifra insostenible a largo plazo. ¿Dónde nos encontramos hoy? Un 18 de abril de 2026. Estamos ante una guerra que no termina, pero que tampoco avanza hacia ninguna victoria clara. Una guerra de desgaste donde lo que más pierden son siempre los civiles, la familia y los niños. Las negociaciones existen, pero no avanzan. El territorio sigue dividido, los drones siguen cayendo y el mundo sigue observando, debatiendo sin intervenir más o menos, o de otra forma. Esta crónica lamentablemente no tiene un final feliz, porque la historia todavía se está escribiendo. Lo que sí puedo decirte es que detrás de cada cifra, de cada kilómetro de frente, de cada ronda de negociación fracasada, hay infinidad de personas que solo quieren una cosa, y es que esto termine. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.